Con el trabajo del microbiólogo norteamericano Carl Woese, se demostró que el análisis de la secuencia de genes de la subunidad menor del ARN ribosomal ayudaría a revelar las relaciones evolutivas entre los organismos. Y es así que los avances sobre la evolución celular permitieron construir un árbol filogenético a partir de dicha molécula y conocer las relaciones de parentesco entre todos los organismos. Como vemos en esta imagen, todos los seres vivos fueron clasificados en 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Cada dominio a su vez se divide en filum, y hemos estado revisando el primero de ellos, el filum Proteobacteria, el cual se subdivide en clases: la clase alfa Proteobacteria, la clase beta Proteobacteria, la clase gamma Proteobacteria, la clase delta Proteobacteria, la clase epsilon Proteobacteria y la clase zeta Proteobacteria. Estamos revisando la primera de ellas, la clase alfa Proteobacteria. Y en videos anteriores hemos estado describiendo las familias más representativas de dicha clase. Y en el video actual continuaremos con el estudio de la familia Rickettsiaceae. Pero antes recordemos las características más importantes de la clase alfa Proteobacteria. Muchas de las bacterias que forman parte de esta clase son denominadas púrpuras no del azufre, que realizan fotosíntesis anoxigénica. Contienen pigmentos fotosintéticos, entre ellos la bacteria clorofila A o B y varios tipos de carotenoides. Muchas alfa-proteobacterias fototróficas crecen bajo condiciones anóxicas en presencia de luz, y su crecimiento fototrófico, síntesis de pigmentos fotosintéticos y formación de membrana interna son inhibidas por el oxígeno. Como vemos, su metabolismo es muy diverso y flexible. El modo preferido de crecimiento es fotoorgano-heterotróficamente, aunque muchas especies también pueden crecer fotolito-autotróficamente, usando el hidrógeno, sulfuros o tiosulfatos como donadores de electrones fotosintéticos. Algunos inclusive pueden utilizar el ion ferroso. Y un crecimiento quimiotrófico bajo condiciones microaerófilas o aeróbicas en la oscuridad es común en la mayoría de estas bacterias. Algunas son muy sensibles a los niveles más bajos de oxígeno, mientras que otras crecen bien en condiciones aeróbicas en la oscuridad. Los hábitats de las alfa-proteobacterias son aquellas partes anóxicas del agua y sedimentos que reciben luz en suficiente cantidad y calidad que les permita el desarrollo fototrófico. Los hábitats de las alfa-proteobacterias son aquellas partes anóxicas del agua y sedimentos que reciben luz en suficiente cantidad y calidad que les permita el desarrollo fototrófico. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza y se encuentran no solo en todo tipo de agua estancada como los lagos, los estanques de agua residuales, humedales y otros ambientes acuáticos, sino también en sedimentos, tierra húmeda e inclusive en los arrozales. Viven en ambientes acuáticos con abundante materia orgánica y baja tensión de oxígeno, y raramente forman afloramientos coloreados como si lo hacen otras bacterias como las púrpuras del azufre. Han sido encontrados en ambientes de agua fresca, de agua marina e hipersalinos, y más frecuentemente en hábitats de temperatura moderada, pero también en manantiales termales y en hábitats polares. Respecto a su metabolismo, pueden ser fotosintéticos y crecen fototróficamente bajo condiciones anóxicas en la luz, sin producción de oxígeno. Su respiración puede ser quimio-organo-heterotrófico en presencia de oxígeno, aunque la mayoría son quimiótrofos facultativos. Durante la fermentación, en ausencia de aceptores de electrones externos, usan procesos fermentativos para generar energía. Y el metabolismo del carbono. Bajo condiciones de crecimiento fototrófico, las fuentes de carbono son usadas como fuente de carbono celular. La mayoría de las aplicaciones de las bacterias de esta clase están en relación al uso en procesos de tratamiento de aguas residuales y la producción de biomasa, de biopolímeros y de hidrógeno molecular, aunque también están en relación con enfermedades ocasionadas a humanos y a animales e inclusive a plantas. Como indicamos, el dominio está dividido en filum y el filum a su vez en clase. Y dentro de la primera de las clases del filum Proteobacteria, la clase alfa Proteobacteria, hemos descrito ya en videos anteriores a 6 familias representativas de esa clase. En este video continuaremos con la descripción de las familias más representativas y revisaremos a la familia Rickettsiaceae.
Los géneros Rickettsia, Ehrlichia y Coxiella se han clasificado de forma tradicional dentro de la misma familia Rickettsiaceae, por tratarse de tres bacilos que son gram negativos, aeróbicos, intracelulares obligados. Sin embargo, luego del análisis del ADN, esa clasificación fue modificada. Es así que el género Rickettsia se ha dividido en dos géneros, Rickettsia y Orientia, mientras que el género Ehrlichia también ha sido subdividida en dos géneros, los géneros Ehrlichia y Anaplasma. Y finalmente el género Coxiella se ha clasificado dentro de la clase Gamma Proteobacteria que veremos en videos posteriores. En ese video describiremos a los géneros Rickettsia y Orientia. Las especies patógenas de la familia Rickettsiaceae se mantienen en reservorios animales y artrópodos y se transmiten por vectores artrópodos como las garrapatas, los piojos, las pulgas y los ácaros, mientras que los seres humanos son hospederos accidentales. La familia Rickettsiaceae está compuesta por dos géneros, Rickettsia y Orientia, las cuales son bacterias intracelulares obligadas que pertenecen al orden Rickettsiales. Las especies de dichos géneros, basados en patrones antigénicos, moleculares y ecológicos, es decir, en características filogenéticas y características clínicas de la enfermedad, están divididas en dos grupos, los cuales son el grupo del tifus, que está compuesta a su vez por tres especies, Rickettsia prowazekii, que es transmitida por piojos, Rickettsia typhi, transmitida por pulgas, y Orientia susugamushi, transmitida por garrapatas. El segundo grupo, el grupo de las fiebres exantemáticas, está compuesta por más de 23 especies, y la transmisión de la gran mayoría de especies de este grupo está asociada con garrapatas, y al menos dos especies de este grupo son causantes de infecciones en humanos, como vemos en este listado. Y cuando ocurre una infección en humanos, esta es transmitida por vectores artrópodos. Las riquecias se mantienen en reservorios, sobre todo en roedores y sus artrópodos vectores, especialmente las garrapatas, los ácaros y los piojos. En los artrópodos se da la transmisión transovárica, por eso pueden hacer las veces de vector y de hospedador. Una excepción a esa regla es la especie Rickettsia prowazekii, donde el hospedador primario es el ser humano y el vector artrópodo es el piojo corporal humano. En este caso, la bacteria mata a los piojos, de tal manera que la transmisión transovárica no se realiza. La distribución de las enfermedades causadas por las riquecias está determinada por la distribución de los artrópodos hospedadores o vectores. Casi todas las infecciones con vectores garrapata, como la fiebre exantemática, presentan una distribución geográfica restringida, mientras que las infecciones por riquecias en las que participan otros vectores, como los piojos en el caso de Rickettsia prowazekii o las pulgas en la especie Rickettsia typhi, o ácaros como las garrapatas en el caso de Orientia susugamushi, muestran una distribución universal. Las bacterias de esta familia se encuentran entre las más pequeñas, teniendo Rickettsia un ancho de 0,3 a 0,5 micrómetros aproximadamente y un largo de 0,8 a 2 micrómetros. Por su lado, Orientia es ligeramente más grande y más ancha, 0,5 a 0,8 micrómetros de ancho y 1,2 hasta 3 micrómetros de longitud. Morfológicamente son bacilos, similares a las bacterias gram negativas, que crecen solo dentro de células vivas, por eso son caracterizados como parásitos obligatorios intracelulares, y son incapaces de reproducirse extracelularmente. Y algo muy particular ocurre con la movilidad de las especies de esta familia. Las riquecias patogénicas no poseen flagelos, aunque las del grupo de las fiebres exantemáticas pueden moverse por un mecanismo bastante peculiar, utilizando la actina de la célula hospedadora para formar una denominada cola de actina y moverse libremente en el citoplasma de la célula. Sin embargo, este mecanismo solo ocurre después de escapar de la vacuola fagocítica. Los científicos suponen que la polimerización de la actina y la formación de la cola de actina juegan un rol importante en el movimiento de invasión de célula a célula en la infección del hospedador.
Esto podría explicar por qué Rickettsia se disemina rápidamente en el organismo. Respecto a la polimerización de la actina en las células hospederas, los miembros del grupo del tifus no son capaces de realizar dicho proceso, ya que carecen del gen necesario para cumplir con esta función. Las bacterias de esta familia tienen un alto polimorfismo y generalmente los miembros del grupo de las fiebres exantemáticas tienen una temperatura óptima de 32 grados, mientras que los del grupo del tifus su temperatura óptima es de 35 grados. Estas bacterias residen en el citoplasma o en el núcleo del hospedero, donde se dividen por fisión binaria. Las bacterias se vuelven inestables y mueren con rapidez tras ser liberadas de la célula hospedadora. Solo los miembros del grupo de las fiebres exantemáticas pueden entrar en el núcleo de las células parasitadas. Los organismos de esta familia generalmente se dirigen a los macrófagos, los leucocitos y las células endoteliales. Los pulmones y el cerebro son los órganos críticos que determinan la letalidad de la ricketsiosis. Los eventos son visibles en la piel y se produce una vasodilatación y la disrupción de la integridad vascular. Con respecto a los miembros de esa familia, se han realizado muchos estudios a través de análisis de relación filogenética, y de acuerdo a la hipótesis endosimbiótica, la mitocondria podría derivarse de una alfa-proteobacteria ancestral. Los estudios filogenéticos indican que el ancestro mitocondrial está más cercanamente relacionado a las rickettsiales. Debido a sus características, las especies más ancestrales del género parecen ser Rickettsia belli y Rickettsia canadiensis. Pero revisemos a la bacteria que le da el nombre a la familia, el género Rickettsia, y que debe ese nombre a Howard Ricketts, un médico norteamericano, quien relacionó a las garrapatas de los bosques como el vector de la fiebre exantemática de las montañas rocosas. Esa bacteria, bastante pequeña, mide de 0,3 a 1,2 micrómetros. Se parecen bastante a las gram negativas, aunque se tiñen mal con la coloración de gram y mucho mejor con la coloración de Giemsa. Crecen en el citoplasma de las células y se mantienen en reservorios animales y artrópodos, y se transmiten por vectores artrópodos como las garrapatas, los piojos, las pulgas y los ácaros. Y una de las especies importantes a describir es Rickettsia rickettsii, que recibe el nombre, como lo dijimos anteriormente, de Howard Ricketts. Es el agente etiológico de la fiebre de las montañas rocosas, donde el vector es una garrapata. Y otra especie importante que resaltar es Rickettsia prowazekii, que recibe su nombre en honor del científico checo Stanislav von Prowazek, quien fue uno de los primeros investigadores acerca del tifus y además falleció víctima de esa enfermedad. Esta especie es el agente etiológico del tifus exantemático o transmitido por los piojos. En los seres humanos el vector es el piojo corporal o Pediculus humanus. Y el último género a revisar es el género Orientia, con la especie Orientia susuguamushi, que es el agente etiológico del tifus de la maleza, que se transmite a los humanos a través de los ácaros, donde las bacterias se transmiten vía transovárica. También pueden afectar a los roedores, que pueden actuar a su vez como reservorio de la infección. Como vemos, la descripción de los miembros de esta familia es bastante compleja, e inclusive en alguna época fueron considerados como virus. Como vemos, la clase alfa proteobacteria tiene una gran variedad, tanto morfológica como fisiológica. Este es el séptimo video que realizamos de las familias que forman parte de esa clase. Y en los siguientes continuaremos haciendo la descripción de las familias más representativas de la clase alfa proteobacteria.